Bienvenidos a Red Pill Nation desde la Universidad de la Libertad, el podcast donde una píldora a la vez te desenchufamos de la Matrix. Y hoy tengo una invitada muy especial, una de las charlas más fascinantes en el Festival de las Ideas de Puebla este año. Valentina Luján, muchísimas gracias por acompañarnos. No, hombre, yo feliz de venir a compartir. La verdad es que creo que es un espacio súper importante en estos tiempos que estamos viviendo. Y encantada de estar aquí contigo. Gracias. ¿Cómo te fue en el Festival de las Ideas? ¿Qué sentiste de estar en un auditorio? A mí me tocó en años anteriores y a veces es como súper imponente, ¿no? Pero, ¿qué sentiste la energía de la gente? Amo. La verdad es que siempre que estoy pues frente a audiencias grandotas, creo que es cuando más viva me siento, ¿no? O sea, si es esa sensación de para esto nací. Me fascina el compartir masivo, el poder poner mi granito de arena y contribuir con este mensaje de responsabilidad personal, de valentía, ¿no? Creo que muchas veces vamos en esa inercia de la vida y se nos olvida que sí podemos ser felices, ¿no? Pero yo creo que justamente es el desconocimiento, ¿no? No saber ni siquiera qué es eso, lo que te aleja de la posibilidad de ser feliz. Entonces, creo que cuando estoy enfrente de audiencias tan grandes en donde puedo despertar alguna que otra alma que anda por ahí resignándose a una vida medio pelo, ahí mediocre, sobreviviendo sus días, se vuelve muy emocionante para mí. Precisamente la razón de este podcast en la Universidad de la Libertad es que a veces hablamos de, ay, ser libre, la libertad, qué bonita la libertad. Pero nadie o muy pocos quieren hablar de su hermana gemela, que es un poquito más dura. Ay, a veces no cae tan bien, que es la responsabilidad. Pero resulta que no podemos ser libres si no nos hacemos responsables. La habilidad de responder ante los retos que la vida nos arroja es la razón de ser de Red Pill Nation. Traer personas que te enseñen la responsabilidad que hay detrás de ser libre. Y ese es un tema que tú tocas mucho. Sí. De hecho, el eslogan de mi proyecto Valentinamente Feliz es: ser feliz es tu responsabilidad, ¿no? Responsabilidad viene de habilidad de responder. Responsabilidad. Entonces, la responsabilidad es tener la habilidad de responder a algo. Y creo que todos tenemos la habilidad de responder a esta construcción ambiciosa y compleja que requiere vivir una vida plena y ser feliz. Yo abordo la felicidad no como una emoción, sino como una idea de bienestar de largo plazo, una idea ambiciosa que tienes que construir. Entonces, por eso siempre hago como esta distinción entre estar feliz y ser feliz. Estar feliz es un estado de ánimo asociado a la alegría, pero ser feliz es esta idea ambiciosa de construir una vida fregona que para ti valga la pena vivir, lo que sea que eso signifique. Y justamente el planteamiento del libro Ser Felices para Valientes es que en reiteradas ocasiones vas a tener que voluntariamente sacrificar el estar feliz para poder construir un ser feliz, porque requiere responsabilizarte de tus decisiones, requiere salir de tu zona cómoda, requiere enfrentar tus miedos, requiere tomar decisiones estratégicas para cuidar tu salud física y mental, para rodearte y construir esas relaciones que te suman y que te llevan a lo que quieres vivir, etcétera, etcétera. Y eso es incómodo, ¿no? Sí. Justamente en mi charla del Festival de las Ideas compartía que pues la libertad en un concepto sencillo para mí es tener la posibilidad de elegir, ¿no? Y es difícil y da miedo porque cuando tú eliges, pues tomas una opción, dejas ir otras y hay pérdida. Y la pérdida duele y eso da miedo. Pero también tienes que asumir las consecuencias y no siempre tienes el éxito garantizado. Y el fracaso y el error da miedo. Pero también puede ser impopular. Porque si decidiste poniéndote tú como prioridad y no buscando complacer, pues no vas a ser el que se lleve los likes y los aplausos y los followers. Entonces, todas estas cosas dan miedo, pero justamente yo creo que ante ese miedo de ser libres, tenemos el siguiente componente indispensable de la felicidad, que es la valentía, ¿no? Recordemos que la valentía no es no sentir miedo. La valentía es ver el miedo a los ojos, agarrarlo de la mano, echártelo a la mochila, ponerlo en el lugar del copiloto, pero avanzar, hacer las cosas con todo y miedo, porque creo que creer que la valentía es no sentir miedo es condenarte a la frustración, es negar tu naturaleza humana. Como seres humanos todos vamos a sentir miedo. El miedo es una emoción
que es más, nos conviene sentirla, porque el miedo en su lado de luz te protege. Lo malo es poner al miedo en el lugar del piloto y dejar que el miedo dirija tu vida porque te paraliza, ¿no? Entonces, creo que justamente la responsabilidad personal tiene este lado poco popular cuando nos gusta vivir en el personaje de la víctima, ¿no? Sobre todo en culturas pues, latinoamericanas. Probablemente tenemos muy interiorizado el yo no fui, yo no decidí, no es mi culpa, ¿no? Y nos cuesta trabajo asumir ese rol protagónico, pero creo que cuando conscientemente lo hacemos se vuelve sumamente liberador, porque el vendernos una narrativa de que nuestra realidad es resultado del vecino, del gobierno, de tu jefe, de tu esposo, de que tus hijos no te hablaron, de que tu mamá no iba a los festivales, de que tú solito, bajo esa narrativa, te estás condenando a la indefensión, porque si tú crees que tu realidad hoy es resultado de puras cosas externas, pues no te queda más que esperar, sentarte a que todas esas cosas externas cambien para que tu realidad mágicamente cambie. En el momento en que tú asumes la responsabilidad de tu vida, te adueñas al 100% de ella y te reconoces en un lugar protagónico y activo, te vuelves parte de la solución, porque independientemente del hoyo en el que estés hoy, si tú reconoces que es resultado de tus acciones y decisiones, te colocas en una posibilidad de actuar y decidir diferente para salir de ahí. Claro. Te puedes mover. De la otra forma, no. Entonces, a mí me gusta mucho pues promover la felicidad como una responsabilidad personal, porque creo que la responsabilidad personal es el mayor detonador de esperanza en los seres humanos. La esperanza es creer en un futuro mejor. Sí. Y no hay mejor forma de creer en un futuro mejor si depende de mí construirlo. Claro. Yo soy la solución. Y la habilidad de responder es un músculo que se va entrenando, no es algo con lo que se nace. Mientras más, para volverte hábil en algo, hay que practicarlo. Y entonces ahí también viene que a veces vas a fracasar. Entonces mucha gente creció con el chip de que ser exitoso es nunca fracasar. Y es como, no, hasta que no te caigas, no te golpees, no cometas errores y te vuelvas a levantar, vas ahí entonces desarrollando la habilidad de responder. Sí, totalmente. Yo creo que justamente pues construir una mentalidad de crecimiento, ¿no? Carol Dweck tiene un libro espectacular que se llama Mindset, en donde habla de dos tipos de mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Entonces, la mentalidad de crecimiento es la que se pregunta ¿para qué? Capitaliza la adversidad, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho tener estas dos imágenes en donde una persona va viviendo fracasos, tropiezos, errores y se los va echando en la espalda hasta que pues ya va caminando todo encorvado y ya no puede con tanto roca que trae en la espalda. Y otra persona los va poniendo de escalones y va construyendo una escalera. Entonces los fracasos, los errores, los obstáculos son los mismos. Nada más los usas para crecer o los usas para hacer tu vida miserable, flagelarte, sentirte insuficiente. Eso es una decisión. Claro. Eso es la libertad. Eso es algo que tú eliges, ¿no? Sí. Muchas veces, pues, no tenemos los recursos o los referentes o la educación o los conocimientos para poder capitalizar la adversidad de manera automática. Pero sí son cosas que podemos aprender, ¿no? Y hay muchísima información allá afuera para volvernos antifrágiles. Escribiste este libro maravilloso que fue uno de los exitazos en el Festival de las Ideas. Me encanta la portada. Yo también soy mucho de poner así portadas como muy revolucionarias. Una vez me disfracé del Che Guevara como burlándome de él, otra vez de Margaret Thatcher. Ahora voy a sacar un nuevo libro sobre el ciberacoso y es como que una estatua de la libertad, pero que tiene un celular que está sacando sangre para demostrar lo difícil que es el mundo en las redes. Entonces, yo vi tu portada y dije, Valentina esta es mi especie. Cuéntame un poco de este libro que es tu segundo proyecto, ¿no? Sí, tengo un audiolibro anterior que se llama Ser feliz es tu responsabilidad, justamente, y este es Ser feliz es para valientes, que está en formato audiolibro, impreso y digital, y justamente es una propuesta para que las personas no se tengan que resignar a una vida medio pelo, mediocre, cansada, sin ilusiones, ahí sobreviviendo porque así te tocó. Yo estoy segura que todos queremos ser felices, pero muchas veces no sabemos cómo. Muchas veces ni siquiera sabemos qué es eso, ¿no? Entonces, pues justamente es una propuesta
muy sencilla de leer, pedagógica, son apartados muy cortitos, siempre cerrando con ejercicios, preguntas, tiene códigos QR a conversaciones con expertos adicionales, descargables. Entonces, realmente es un libro que busca que el lector sienta la posibilidad de ser feliz cercana, tangible, sí. ¿no? A partir de entender cosas sencillas como qué es la felicidad, cómo se construye, cuáles son esas herramientas científicas probadas, confiables, accesibles, que realmente nos pueden traer buenos resultados cuando nos decidimos a implementarlas. Habla de la libertad, habla de la valentía, del autoconocimiento, del amor propio, del trabajo disciplinado, ¿no? De la importancia de renunciar a complacer a los demás y empezar a construir una vida por y para ti. Entonces, creo que si bien en el mundo del bienestar y la felicidad no hay recetas que nos apliquen a todos, esta sí es una guía y una metodología sencilla que te puede ayudar a construir tu propia receta. Que al final es practicarlo, porque no solo es leerlo. Yo he estado en un camino de meditación los últimos 2 años y mucho de lo que aprendes meditando es lo que tú decías. La mayoría de las personas no sabe ni qué es ser feliz porque los post-its que les fueron metiendo la familia, la sociedad, de tienes que, llega un momento donde meditas cuando dices, espérate, este pensamiento ni siquiera es mío. Y entonces ir descubriendo tu propio camino requiere la valentía de decir, este pensamiento limitante que me dejó mi abuelita, mi mamá, la sociedad, las telenovelas, lo que sea, lo tengo que quitar y reemplazarlo con otra cosa. Sí, desaprender. Desaprender, la importancia de desaprender. Y entonces, claro, en ese desaprender, tener una guía como esta ok, voy a quitar todo esto, pero ¿con qué lo lleno? Porque ese salto al vacío es el que muchas veces da miedo, ¿no? Claro, recordemos que las personas creamos nuestra realidad a partir de las palabras y esas palabras van conformando creencias. Las creencias son ideas que vivimos como verdades, ¿no? Y tenemos creencias de todo tipo. Tú tienes creencias de los hombres, de las mujeres, de la higiene, del país, del gobierno, de tu cuerpo, del dinero, de la lluvia, de la playa. O sea, tienes creencias de todo. Entonces, la mayoría de esas creencias funcionan a niveles subconscientes, ¿no? Entonces, si tú no te detienes a decir, ¿por qué yo creo que manejar es peligroso? Sí. ¿Por qué yo creo que el dinero es difícil de conseguir? ¿Por qué yo creo que las mujeres estamos hechas para servir y el precio que tenemos que pagar es nosotras mismas? Entonces, si tú no te detienes a decir, ¿de dónde viene esto? ¿Me ha servido? ¿No me ha servido? ¿Lo quiero seguir teniendo? Porque al final, cuando tú tienes estas creencias conscientes, tú te puedes dar a la tarea de encontrar evidencia suficiente que las refute y las destruya, o evidencia suficiente que las confirme y que las arraigue. Claro. Entonces, y eso también es parte de la libertad y de responsabilizarte de tu vida. ¿Qué quieres echar en tu software? ¿Qué post-its quieres seguir conservando? ¿Qué creencias quieres utilizar para funcionar en tu día a día? Entonces, pues al final creo que esta es justamente una herramienta que sí te confronta, ¿no? Mucha gente me dice, es que me chocan tus preguntas del final. Claro. Pues sí, pero al final del día yo echarte un rollo de los sueños o de los valores o del propósito o de la importancia del buen dormir o de... Si tú no lo aplicas a tu vida, no va a llegar una vida mejor, ¿no? Exacto. O sea, es esta parte donde todos amamos la transformación, pero ¿cuántos están dispuestos a cambiar? Querer una vida mejor haciendo lo mismo es lo que Einstein definía como locura, ¿no? Exacto. Espero un resultado distinto haciendo lo mismo. Era la histeria, la locura. Entonces, para construir una vida mejor, sí necesitas cambiar algo. Y por eso yo les digo que es súper importante experimentar, ¿no? La ciencia nos dice que para arraigar un hábito, lo intentamos entre 7 y 9 veces antes de poderlo volver un hábito, un comportamiento automático. Entonces, date permiso de experimentar, ¿no? Yo les digo, el movimiento. Bueno, ya intentaste nadar, ya te inscribiste a 5 gimnasios. Probablemente es yoga o probablemente saca a tu perro a caminar escuchando un podcast. Entonces, experimenta, prueba. Y por eso es tan importante abrazar el error como parte del proceso de aprendizaje. Porque no siempre funciona a la primera. Entonces, si tú a la primera no te da el resultado y ya te asustaste, pues estás frito. Sí. Tú solito te estás vacunando de, no, pues es que yo ya lo intenté y no lo logré. Entonces,
Pues para mí, cargar la cruz. Para mí, la infelicidad. No, para mí, aguantar a este güey. Pues es que con este me casé. No, es que este es el jefe que tengo. Y ya tengo tanto tiempo aquí, entonces pues así me tocó. ¿Por? No te vendas esas ideas. Siempre puedes elegir. Asume la responsabilidad de tu vida. Toma esas decisiones difíciles. Sé valiente. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero la vida es difícil. ¿Qué es más difícil? ¿Resignarte a una vida horrible o hacer el trabajo que requiere construir una que sí te guste? Siempre le pregunto a mis invitados, porque al escucharte hablar es como esta invitación constante a tómate la Red Pill, desconéctate de la Matrix, aunque va a ser friqueante al principio, porque no es la comodidad. Y siempre le pregunto a mis invitados en qué momento fue que tú te tomaste la Red Pill. ¿Cómo era Valentina de chiquita? ¿Cómo creció? ¿Cómo empezaste a cuestionar hasta llegar a ser este mujerón que dice, a ver, la felicidad es una decisión? Pero ¿cómo fue también? Porque hay muchas personas que se les nota en la manera de hablar, en la manera en que se dirigen, en los productos que sacan al mercado, que ellos son los primeros ejemplos de lo que están viviendo. Y tú eres así. Entonces, ¿cómo fue ese camino para ti? ¿Fue difícil también? ¿En dónde te tropezaste? Pero que dijiste, yo me voy a desenchufar de esta Matrix. Hay otra manera de vivir las cosas, más incómoda, más solitaria muchas veces. Pero ¿cuál ha sido tu camino? Ay, mira, la verdad es que tengo, pues yo creo que de mis 42 años he de haber empezado en este camino del autoconocimiento, que es un ingrediente indispensable, ¿no? ¿Cómo te vas a dar más de lo que a ti te ayuda a construir bienestar si no sabes qué es? Volvemos a caer en estas ideas absurdísimas, ¿no? Entonces, yo empecé a cuestionarme muchas cosas desde muy chiquita, ¿no? Como 12, 13 años. Entonces, y cosas de mí. ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué esto me hizo enojar? ¿Por qué esta persona me vibra? ¿Por qué esta persona no me vibra? ¿Cómo puedo obtener mejores resultados? ¿Haciendo preguntas o haciendo aseveraciones? Entonces, desde muy chiquita yo empecé a cuestionarme muchas cosas y yo observaba adultos que eran felices, plenos, viajaban, tenían trabajo que les fascinaba, amigueros, y otros que sobrevivían la vida, siempre les faltaba el dinero, se peleaban con todo el mundo, se la vivían enfermos. Entonces yo decía, ¿de qué depende que tenga esta vida y esta vida? Entonces, pues en este descubrimiento, creo que hubieron como muchas experiencias importantes, ¿no? Una fue una experiencia de bullying que viví en la secundaria, otra fue darme cuenta, yo crecí en provincia, y fue darme cuenta que al final, pues desenvolverme en una sociedad súper religiosa, con muchas veces doble moral, ¿no? Muchísimas incongruencias, donde al parecer nada más había una forma de vivir. No había que casarse, tener hijos, ir los fines de semana a la carne asada, una semana con tu familia, una semana con la familia política, siempre ir al fin de semana al mismo lugar de vacaciones. Y yo decía, yo me muero. Sí, porque esa es la Matrix. No, esta receta fits all a mí no me funciona en lo absoluto. Entonces, tratar de moverme, ¿no? Empecé a conseguir becas para poder viajar y estudiar en el extranjero. Viví un poco más de un año en Estados Unidos con una familia judía que tenía una forma de funcionar súper diferente a la de mi familia. Darme cuenta que los dos trabajaban y los dos aportaban y los dos cuidaban hijos. Me voló la cabeza y yo dije, sí es posible, ¿no? Sí es posible que un hombre lave un plato. No, y que cambie pañales y que limpie vomitadas y que recoja de la guardería y que duerma a los niños y que sepa perfectamente el funcionamiento de la casa. Entonces yo dije, eso me voló la cabeza. Y luego regresé y tenía como estas relaciones perfectas en donde yo dije, tenía 22 años y ya me iban a dar el anillo. Y yo dije, ¿qué? O sea, yo sentí una angustia horrible. Creo que esa ha sido otra de mis fortalezas. Desde muy chiquita he sabido aprovechar mis emociones. Entonces, cuando a mí algo no se siente bien, me detengo a escuchar y a ver por qué. Wow. Entonces, a mí todo el mundo, ya tenía 5 años de relación y tenía 22 años y todo el mundo me decía, ya te van a dar el anillo. Y yo sentí una angustia. No, pero angustia. Y yo decía, ¿qué no tendría que estar emocionadísima? Si me estoy angustiando es que aquí no es. Claro. Y tomar esas decisiones difíciles de decir, hasta aquí, no más. Y ¿cómo? Pero si eran la relación perfecta y lo máximo. Sorry, pero yo no me quiero casar. Yo todavía tengo que estudiar una maestría, quiero seguir haciendo cosas, viajando, conociendo el mundo, explorando, probándome. Y pues enfrentar esa desilusión por ponerme a mí como prioridad
Creo que también ha sido un punto de quiebre. Posteriormente me vine a la Ciudad de México en contra de todas las expectativas de mi familia, porque yo nací aquí, ¿no? Yo nací aquí y a los 5 años mis papás deciden moverse a León, Guanajuato, por temas de inseguridad. Y entonces para ellos era como 20 años después, regresas a la selva, donde la gente se mata y se asalta y hay robos. Y yo, pues sí. Pero Pues ahí sí. son un poquito más libres. ¿No? Y entonces regresé y pues abrirme camino, ¿no? Empezar a vivir juntos en contra de todas las reglas y de la moral que me habían enseñado, ¿no? Y yo decía, esto es lo congruente, o sea, si la relación no funciona, doy las gracias, agarro mis maletas y todo es fácil. Claro. ¿Por qué tienes que cumplir cierta receta y ser la divorciada? No. Pero al final es justamente el elegir no pertenecer por serte fiel a ti. Después otra vez conseguí otra beca y me fui a estudiar a Canadá y a Francia, mi maestría, ya estando casada. ¿Qué estudiabas? ¿Qué era lo que MBA. te motivaba a seguir? así Toda como- mi vida he estudiado, ¿eh? Ujú, Amo enseñar y nerd. compartir, pero amo aprender. Ujú. Toda mi vida he amado aprender. Yo soy igual. Entonces, siempre estoy como... Y amo aprender de forma no estructurada y de forma estructurada, ¿no? Entonces, Ujú. siempre estoy cursando una certificación, un diplomado, un algo. Pero en ese entonces, apliqué para un MBA Ujú. en Canadá y ya estaba casada, ¿no? Entonces, todo el mundo me decía, ¿pero cómo? ¿Vas a destruir tu matrimonio? ¿Lo vas a abandonar? Y yo decía, qué chistoso. Si él hubiera conseguido la beca para irse y yo me hubiera tenido que quedar, Nadie te dice. es un esfuerzo por el bien de la familia en el futuro. Haz ese esfuerzo. Le estás apostando por una vida mejor. Pero como yo era mujer, todo el mundo se escandalizaba. Entonces, al final creo que lo importante es que desde muy chiquita decidí ser la dueña de mi vida, vivir para mí. No me cuesta trabajo soltar lo que ya no me suma. Llámese cosas materiales, relaciones, lugares. Creo que mis mayores recursos viajan conmigo. Y también al mismo tiempo se vuelven esos criterios que van filtrando, ¿no? Creo que no es egoísmo. Al final, cuando ciertas relaciones o cierto trabajo o cierta cosa, pues ya no te suma, porque hay que obsesionarse, ¿no? Y no me malentiendan, no se trata de que la primera y si no funciona, bye. No, pero si después de un tiempo ya no suma, ¿por qué lo tienes que perpetuar obsesionado con qué? Sí, como ¿no? un zapato que fuerzas y entra y no entra, es ¿No? duro. Sí, sí. Y al final, pues creo que eso ha sido parte de la historia de mi vida. He soltado lugares, he soltado trabajos, he soltado amigos, relaciones, ¿no? Mucha gente me dice, bueno, pero es que toda tu familia y tu vida está en León. No, no es cierto. Tengo 17 años aquí y mi familia, siempre he tenido familia. En los 5 países en los que he vivido he dejado familia. Tengo amigos en muchísimas partes del mundo que sigo conservando y que siguen viajando conmigo. Y mi familia nuclear pues está aquí, ¿no? Es mi esposo, mis 2 hijos y ellos son como mis relaciones significativas. Pero creo que eso, ¿no? Tener la valentía de pagar los precios y de disfrutar los procesos para construir la vida que para ti haga sentido vivir, ¿no? He tenido que soltar trabajos, muy buenas chambas, ¿no? Que todo el mundo me decía, ¿pero cómo vas a dejar ese? Así. O sea, ahí no están mis prioridades, ya no me están nutriendo, ¿no? Y yo veía personas que yo decía, es que por esperar jubilarte de aquí y hacer una vida, no te das cuenta que lo que se te está yendo es la perdiendo vida. Claro. Entonces, y mermaban salud y estaban solos. Y entonces, bueno, yo creo que es como este baile, ¿no? Por un lado hay que estar dispuestos a pagar los precios, pero por el otro lado también ver que los precios no seas tú. Claro. ¿No? O sea, hasta qué momento y hasta dónde dices hasta aquí, para. Entonces, yo creo que muchas veces me he tomado la red pill, muchas veces, para poder tener la vida que tengo, que me ha costado mucho trabajo construir. Claro. ¿No? Muchas veces me dicen, es que tienes mucha suerte. Pues, yo amo la frase de Jefferson, que bueno, por ahí hay cierta polémica si es de él o no, pero la frase que dice, soy un fiel creyente de la suerte, pero me he dado cuenta que entre más trabajo, más suerte tengo.
¿no? Ujú. Entonces, definitivamente, pues, he sido una persona de trabajo siempre, ¿no? Trabajo desde los 14 años. Amo mi libertad, ¿no? Yo tomo mis decisiones para mí. Afortunadamente, crecí en una familia en donde, si bien había cierta guía, siempre se respetaban las decisiones mientras asumieras las consecuencias, Mm, ¿no? claro. Y así nos educaron mis papás. Hoy sé que soy mamá, que pues siempre estuvieron tras bambalinas, ¿no? Como que coachando que las cosas no se salieran de control, pero siempre me dejaron hacer y deshacer Ujú. lo que yo he querido. Entonces, creo que eso me dio la capacidad de saberme fuerte, de saberme resiliente, de saber, pues, como estos trade-offs de las decisiones, ¿no? Ok, vas a apostarle a esto, pero ¿qué estás dispuesto a pagar o qué esperas tener a cambio? Claro. Y pues hoy tengo una vida que me encanta, no es perfecta, ni quiero que sea perfecta, qué aburrición, pero tengo una vida que me encanta, ¿no? Y que me he construido yo y que sé que va a ir tomando el rumbo que yo elija que tome. Y creo que esa es la manera de vivir que hay que empezar a proyectar como una posibilidad para otras personas que no la tienen así. No tienes idea cuánto me identifico con tu historia, porque yo igual he vivido en 7 países, al principio arrancada por la chamba de mi papá, llevándonos de El Salvador a Honduras, a Guatemala, ver esa doble moral, modelos que no me funcionaban. Luego yo también buscarme la vida con becas. Estuve en Europa, en Estados Unidos, acabo de volver ahorita de Israel y Palestina, estuve en la India, como que esta eterna búsqueda que se empieza a volver tuya. La familia cósmica, le llamo yo, de la que tú hablas, ¿no? Esos amigos entrañables que se vuelven tu familia fuera de la sangre y que en los momentos más duros de la vida están ahí para ti. O sea, escuchándote es como, sí, a huevo, hay otra manera de ser mujer. Y también me he dado cuenta que no sé si es por dharma, karma, destino, pero el ser mujer y ser libre y ser responsable es un privilegio y es tan escaso en el mundo, porque mientras más viajo, más me doy cuenta que las mujeres la tenemos muy mal en muchas partes del mundo. Y las que estamos en modelos occidentales donde además nos revelamos de las micromatrix que nos pudieron haber encerrado, podemos ser grandes puntas de lanza e inspiración para otras que no están ahí. Y quería rebotar contigo una idea. Mi mamá siempre me dice, mija, con salud y libertad todo se puede lograr. Pero si no hay salud y no hay libertad, olvídate que puedes tener todo lo demás y no va a haber manera de avanzar. Y ahorita que estuve en Israel y Palestina, con una amiga me decía, no paro de pensar en las mujeres en Gaza. Me dice, porque esas mujeres no tienen voz, no tienen voto, ni ante Hamas, ni ante el ejército israelí. O sea, no valen nada. Lo único que son unas máquinas para parir que desde que nacen, o sea, 17 años, ponle tú que la situación que ha habido ahí, son bombazos, trauma, perder los hijos que tienen, sin poder ellas salir de ahí, porque literal, o sea, no es ni siquiera como en Cuba, que aunque sea te arriesgas en una balsa y te vas, sino que ahí hay una guarda costera que no te va a dejar salir, Egipto no te quiere, no te dejan entrar al otro lado. Entonces, cuando uno se hace consciente, y no solo son las mujeres en Gaza, son en partes de África, mujeres que de verdad están presas bajo muchas estructuras, que tal vez en Occidente somos presas de una o dos, digo yo, wow, qué ventaja poder ser una mujer que pudo cuestionarse y salirse de muchos modelos. Yo en mi caso dejé el catolicismo, dejé muchas también cosas de pensamiento igual que tú, buscándole, ¿no? Pero como que en lugar de uno sentirse culpable de ser libre, venir y decir, wow, soy minoría. Tristemente somos todavía minoría. Y cuando vemos ahorita el mundo que se está incendiando y vemos que la mayoría es una masculinidad tóxica la que está tomando decisiones que nos quieren llevar a la guerra y a la violencia, y volteo a ver mujeres en todas partes del mundo que tienen soluciones mucho más pacíficas, empáticas, resilientes y que no están siendo escuchadas, digo, wow, qué importante es mensajes y testimonios como el tuyo, porque no es solo de, ay, voy a leer este libro, no, es como
¿Quién es la mujer que está detrás? ¿Cómo se creó para escribir entonces esto? Y yo creo que eso es muy valioso. No sé si a ti te ha pasado ese sentimiento viajando tanto de decir, wow, qué suerte tuve de nacer en un lugar donde poderme revelar no me costaba tanto como en otros, ¿no? Sí, sí, al final yo me siento súper, súper afortunada y si bien soy capaz de ver muchísimas áreas de oportunidad de este país, em, lo siento mi casa, ¿no? Y muchas veces viajes de vacaciones o las oportunidades que he tenido de vivir en otros países, siempre he tenido este sentimiento profundo de que aquí está mi casa, ¿no? Ujú, Y creo que también por eso me duele ver ciertas cosas que están pasando. ujú. Y sin duda me siento afortunada, ¿no? Yo creo que si bien hay contextos que favorecen o dificultan la rebeldía, la valentía, ¿no? Tener la capacidad de tomar estas decisiones difíciles para responsabilizarte al 100 de tu vida y hacer de ella lo que tú quieras. A mí me gusta mucho siempre recordar un concepto que yo aprendí de Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, y es la Sí, libertad interior, ¿no? sí. Que Estaba esa que justo pensando en eso. nadie te la puede arrebatar, ¿no? ¿Quién quiere ser ante lo que está pasando? Sin importar las circunstancias, ¿no? Esto lo dice un médico austriaco que estuvo en la Segunda Guerra Mundial en Auschwitz, en un campo de concentración, viviendo las peores atrocidades del mundo. Siempre puedes elegir quién quieres ser ante lo que te está pasando, ¿no? Y creo que incluso en esos contextos súper adversos, las mujeres pueden elegir quién quieren ser ante lo que está pasando. Y recuerdo una entrevista que tuve hace unos años con una mujer afgana refugiada cuando Refugiada aquí en México. en México Ujú, explota el conflicto, el gobierno mexicano trae aviones con ujú. refugiados y ella llega a México y tenía 3 meses viviendo en México y me pidieron que me entrevistara con ella para ver cómo la podía ayudar y demás. Y después de escuchar una historia desgarradora, le dije, ¿qué es lo que más te gusta de mi país? Y se quedó pensando y me dijo, sentir que el pelo se me mueve con el aire. Entonces, el punto que quiero hacer es la importancia de la percepción, Ujú. ¿no? La percepción es dónde pones tu atención. ¿En el agua que tiene el vaso a la mitad o en lo que le falta de agua al vaso? ¿No? Y eso sí creo que es una elección. Claro. Eso es ejercer tu libertad, eso es, tú lo eliges, ¿no? Entonces, siempre tenemos la posibilidad de ver el agua en el vaso. Ujú. Y me acuerdo que me dijo, y la segunda cosa, ponerme tacones y caminar en Reforma, ¿no? Una mujer de 30 y tantos años, siempre cubierta, sin Claro. posibilidad de ponerse unos tacones en su vida. Entonces, yo creo que entrenar a nuestra mente para ver lo que sí hay Exacto. es súper importante, Sí. porque sí se vuelve este oxígeno, Ujú. ¿no? De me siento afortunada, me celebro, me enfoco en lo que sí funciona, en lo que sí tengo, en lo que sí hay. Y eso no quiere decir que no quieras cambiar lo que no te gusta, Totalmente. ¿no? Pero volvemos otra vez a este baile. Esther Perel dice que la mayoría de las situaciones no son problemas a ser resueltos, sino paradojas a ser administradas. Entonces yo creo que es cierto, ¿no? Es esta paradoja en donde hasta dónde veo lo que sí hay, lo que sí funciona, lo que sí tenemos, lo celebro, Sí. me apalanco de esas fortalezas y hasta dónde también visito, cuestiono, critico, exijo, ambiciono, sueño lo que me falta, ¿no? Entonces creo que este baile y estarnos moviendo en estas dos cosas es sumamente importante y siempre hacerlo en congruencia contigo, ¿no? No hay recetas. A mí me encanta, para el libro hice mucha investigación sobre la valentía, el coraje y varias virtudes, ¿no? Y al final decidí agregar a mi concepto de valentía el elemento de congruencia, Mm. porque creo que la valentía siempre se ve el que se avienta, ¿no? Este estoicismo, el héroe, el que nadie quiere levantar, pero él sí levanta la mano y él sí levanta la voz. No, a veces la valentía es silenciosa, a veces la valentía es pedir Sí. perdón, a veces la valentía es pedir ayuda, a veces la valentía es Vulnerabilizarse. Ujú, abortar sin explicaciones a nadie, ujú. a veces la valentía es cortar una relación con un familiar que te hace daño, Sí. por cercano que sea. Entonces, la valentía se ve de muchas maneras
Y creo que el componente clave es la congruencia contigo. Por eso es tan importante conocerte. Sí, porque si no te conoces no puedes ser congruente Contigo. contigo. Y eso se va poniendo peor con la edad. Eso es algo que hablamos mucho de la importancia de mantener las carreteras del cerebro lo más fluidas posibles, porque si no haces el trabajo de quitar todos esos post-its, ver qué sí es tuyo, qué no es tuyo, cuestionarte, con la vejez y el cerebro cada vez más pequeño, no vas a poder salir de ahí, que es parte de por qué mucha gente dice, ¿por qué nuestros gobernantes que están cuasi octogenarios no encuentran otra solución que la guerra? Y es cuántas veces se han permitido abrir la mente y salirse de esto de yo soy el bueno, el otro es el malo, estoy en zona de confort. Y con esto, que ya se nos está acabando el tiempo, te quiero preguntar en ese maravilloso cerebro que tienes. El otro día hablábamos con una amiga justo de Víctor Frankl y el Holocausto y me dice, para mí una de las épocas más oscuras es el Holocausto, pero lo que salió de ahí fue una apertura increíble a entender el psicoanálisis, el trauma y otras avenidas psicológicas desde Víctor Frankl hasta Erich Fromm. Ahorita, en el siglo XXI, estamos viendo muchas cosas que resuenan lo que hace 100 años nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. Nadie sabe lo que puede pasar. Sin embargo, me decía esta amiga, cuando la humanidad toca unas oscuridades muy profundas, también tenemos una gran posibilidad de abrirnos a la luz. ¿Cómo envisionas tú? ¿Qué crees dentro de todo lo que has investigado que va a ocurrir si más personas como tú, si seguimos explorando la importancia de que la felicidad es una decisión? ¿Hacia dónde te imaginas que podemos llegar como humanidad? Pues yo creo que al menos para mí es mi apuesta, ¿no? Yo creo que que cada persona tome la posibilidad de construirse una vida plena y feliz en sus manos, pues realmente de manera agregada nos lleva a pensar en una humanidad que florece, que es mucho más generosa, mucho más amable, mucho más compasiva, ¿no? Me gusta mucho pensar en esta película del efecto mariposa, ¿no? Al final el aleteo de una mariposa en un lado puede generar un huracán en otro lado. Entonces, creo que así es como funciona, ¿no? Lo que yo creo es, no hay suficientes buenos gobiernos para que todos los países sean prósperos, no hay suficientes buenos maridos para que todas las mujeres vivan felices en una familia, no hay suficientes buenos jefes para que todos los colaboradores y empleados de las organizaciones sean productivos y florezcan. Pero sí podemos haber suficientes seres humanos responsables de nosotros mismos, que tomamos nuestra felicidad en nuestras manos y que hacemos lo que se requiere para construir esa vida congruente, responsable, valiente, que nos haga sentido, y de manera agregada, pues empezar con familias más prósperas, que florecen, ¿no? Parejas más funcionales, más sanas, organizaciones, escuelas, comunidades, países, y por tanto tener un mundo mejor, ¿no? Entonces, yo le apuesto a las dos. Le apuesto al micro, ¿no? A esta parte individual, y también le apuesto al macro, ¿no? Por eso hago tanto trabajo en corporativos, en empresas, porque sí creo que las personas que tenemos posiciones de decisión, ejecutivos, empresarios, servidores públicos, tenemos la responsabilidad de promover y de ser catalizadores de ambientes que permitan a las personas florecer. Claro. Y construir bienestar físico, bienestar en sus relaciones, bienestar intelectual, espiritual, emocional, ¿no? Salud mental. Y entre más personas asumamos esa responsabilidad y actuemos en congruencia, creo que más rápido vamos a ver esos resultados y esos procesos que nos faciliten a todos hacer mucho más sentido y tener una vida mucho más próspera. Valentina, le haces súper honor a tu nombre. Muchísimas gracias por hacernos el honor de venir a Red Pill. Si les gustó todo lo que escucharon, practiquen este libro. No lo lean, practíquenlo. Lean y apliquen. Lean y apliquen, porque si solo lo leen pero no lo practican. Pero gracias de verdad por el trabajo que haces. Gracias por venirnos a contar de todas tus Red Pills. Ha sido un honor para mí tenerte acá y ojalá que tu mensaje se multiplique a todas las partes que lo necesitan tanto.
Muchas gracias, muchas gracias. Ser feliz es nuestra responsabilidad y podemos. Hasta la próxima. Desde la Universidad de la Libertad, esto es Redfield Nation.